¿Dónde comienza la formación de la semilla, muchachos? Ah, exactamente en el ovario, ¿verdad? Cuando se produce la fecundación, cuando se genera, ¿qué? Lo que hicieron la semana pasada ustedes en campo. Polinizaron, se genera el tubo polínico que llega hasta el óvulo, ¿verdad? Bueno, fíjense ustedes, aquí tenemos, esto no está maximizado, ¿verdad? No, ¿Cómo hago yo para hacer? Creo que llegaría abajo. No le da F y se pone de una vez. ¿A dónde? Tan grande. Claro, porque esto está como que atravesado. Sí. Ah, verdad, estaba atravesado aquí, ¿Dónde se le da? la pantallita. Aquí. Ahí está. Y ahora bajamos esto. Ya. Perfecto. Pero no se devuelve. No sé cómo devolverla. La flechita no me responde. ¿No responde la flecha? Intente mover la parte de arriba y creo que le da la opción de la flecha en el mouse. O sea, intente mover el atravesado. Ahora me está adelantando en vez de... Allá, ¿Y mira. esa flechita? Abajo a la izquierda, profe. Ah, a la izquierda. Ahí, abajo a la izquierda. Abajo, abajo, a su derecha, a su derecha. Pensé que está transparente. Ah, perdón, aquí. Botones para Nicole. Ok, muchachos. El futuro les doy, profe. Fíjense ustedes, este es un corte anatómico del ovario de una planta de cacao. Fíjense ustedes que hay un corte transversal y un corte longitudinal. ¿Qué pueden ver ahí ustedes? Que hay ¿cuántas cavidades? 5 lóbulos, ¿verdad? Y hay 2 hileras de óvulos, Sí. si lo vemos transversalmente, pero si lo vemos longitudinalmente, cada hilera tiene unos 5 óvulos, ¿verdad? Y si son 2 hileras por óvulos, ¿cuántos óvulos hay en el fruto? 10. Si son 5 lóbulos. 5 por 2, Sí. 10 por 5, 50 más o menos. Dependiendo dependiendo la variedad, ¿verdad? Acuérdense de eso. Dependiendo la variedad, si es criollo, si es forastero, va a tener determinado número de óvulos. Y, por ejemplo, los criollos son menos semillas, pero de mayor tamaño. ¿Sí? Mientras que los forasteros o los trinitarios tienen mayor cantidad. Ok. Y ella, pues, aquí este es un corte del embrión maduro del teobroma. Fíjense ustedes, era simple y llanamente para que vean que tenemos granos de almidón, que es la primera foto, la A, ¿verdad? Un parénquima con el parénquima de los cotiledones, que está con granos de almidón, de color negro son esos granos de almidón. La B son proteínas, cuerpos de proteínas de azul intenso, y la C, lípidos, y la D son idioblastos de taninos condensados. Básicamente eso es lo que contiene la semilla de cacao. Y acá tenemos un corte de las ¿se acuerdan que lo dijimos? O bueno, me imagino que Jonathan también lo ha comentado. El color de los cotiledones de la semilla de cacao. Los blancos son verde, marrón y negro. de la semilla. Los blancos son de qué grupo de cacao. Criollo. Blanco. Ajá. Las semillas blancas, con cotiledones blancos, generalmente son criollos. Y los que son púrpura son forasteros. Y los trinitarios son una combinación de ambos. Son como rosaditos, ¿sí? Un poco más claro que los. Como blanco, marrón y negro. Ajá. Bueno, verde, negro y marrón. Verde, marrón y negro. Del cotiledón. Ajá. Ok. Digo yo. Fíjense ustedes las partes de una semilla. Lo primero que se consigue es la pulpa, ¿verdad? O mucílago. Luego viene la que es la cascarilla o testa, ¿sí? Y los cotiledones con el embrión dentro de las semillas. Ok. Y
parece mentira, aquí en estos cotiledones es donde se va a concentrar pues, esos compuestos que producen el aroma y el sabor característico. Y que más adelante vamos a ver que dependiendo cómo hagamos el proceso de secado, perdón, de fermentación, el proceso de secado, vamos a obtener determinada calidad y dependiendo del clon que estemos utilizando, que estemos cosechando. ¿Sí? Entonces es un proceso sencillo, pero que tiene que tener mucho cuidado porque depende mucho de la calidad del producto. ¿Sí? Nosotros en los primeros intentos que hicimos con Jonathan, allí en la hacienda, de secar, poner a fermentar y después secar, pues cometimos muchos errores y nosotros como orgullosos con nuestro cacao y cuando llegó a las manos de alguien que conocía, bueno, esto tiene esto, le falta esto, lo llevaron para Caracas, para un experto chocolatero, un maestro chocolatero, nos reventaron por la cantidad de cosas que es delicado pues el proceso. Pero para eso es un arte, pues la gente ya tiene, los maestros chocolateros, los que saben trabajar la fermentación, pues tienen su experiencia. Bueno, vamos a hablar de la germinación de la semilla. Tiene una germinación epigia. ¿Se acuerdan lo que es una germinación epigia? Por allá me imagino que en biología lo vieron. Exactamente. Tiene estas tres fases de hidratación de la semilla, la germinación y luego el desarrollo de la radícula. Ok. Fíjense ustedes, esa emisión de los cotiledones se produce porque hay un crecimiento del hipocótilo, un crecimiento exagerado. Se produce la radícula y empieza luego a emerger el hipocótilo que hace que suba y se vea como un fosforito la semilla de cacao. Luego estos cotiledones se abren, pero tienen que luchar contra la resistencia que ofrece la cascarilla. Y es muy recomendable cuando están así en botoncito, en fosforito, ayudarlos quitando esa cascarilla, porque uno se deforma, porque es tanta la presión que no logran salir rectos y salen todos deformadas las plántulas el tallo pues, de las plántulas de cacao. Fíjense ustedes, la germinación ocurre entre 3 y 6 días después de sembrada, pero previo a pregerminación, la pregerminación dura 2 días. En 2 días ya están emitiendo la punta de la radícula, ¿verdad? La semilla. Es importante que se haga yo les decía la clase pasada, que es importante que la siembra se haga justo cuando está emergiendo la punta, porque si ya está desarrollada la radícula, se puede quebrar, se puede partir, se puede, producir el famoso rabo de cochino que se produce, y ya la planta lleva desventaja cuando está ¿Pues eso era en pregerminación? ¿Cómo se hace? Eso ya lo vamos a ver. Eso es colocarla muchos lo colocan en agua o nosotros lo colocamos en fibra de coco húmeda. ¿Sí? Ok. Fíjense ustedes, la semilla del cacao, es importante tener esto en cuenta, la semilla del cacao alcanza su madurez fisiológica mucho antes que la del fruto, o sea que podemos conseguir frutos verdes con semilla ya fisiológicamente maduras. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Sí? Es malo, porque hay que cosechar, bueno, no es que sea bueno o malo, tenemos que cosechar frutos maduros de la misma condición. No podemos mezclar frutos pintones, no, tienen que ser todos maduros para que poder garantizar un buen éxito de la fermentación, el secado y el producto final. Entonces no podemos, por eso que es bueno un cacao, más adelante se dice, pero es bueno un cacao en la época pico de la cosecha, cosechar cada 15 días. Y solo los maduros, no vamos a poner pintón y no, solo que está totalmente de color naranja, amarillo, todo maduro, que no tenga ninguna veta de verde por ningún lado. Y cuando ya pasan los picos, espaciarlo un poquito más cada 20 días la cosecha, pero frutos maduros, que fisiológicamente estén maduros. ¿Sí? Dependiendo de la variedad, por supuesto, hay unas semillas que ya fisiológicamente están maduras y cuando abrimos el fruto ya tienen inclusive la radícula emergida. Entonces tenemos que evitar eso también. ¿Sí? Okay. Aquí tenemos un esquema de lo que es el proceso de la germinación epigia, ¿verdad? Del cacao.
Las primeras hojas verdaderas salen entre los 10 o 15 días después de la germinación. Y les ponía la foto aquí a la derecha de los cotiledones, que decíamos que el injerto, en la clase pasada decíamos que el injerto debería estar por debajo de ese punto, para evitar que la emisión de chupones, exactamente, la emisión de chupones. Ok. Características de la semilla, en cuanto a longitud, largo, ancho, espesor. Bueno, generalmente de 15 a 30 milímetros de largo, por 8 a 20 milímetros de ancho y de 5 a 15 milímetros de espesor. Y el peso, por supuesto, va a variar de acuerdo a la variedad, si son criollos, si son forasteros o trinitarios. Y varían desde 0,7 gramos en los forasteros hasta 2,8 gramos para los cacaos criollos. Si aquí cacao criollo son semillas grandes, ¿verdad? Entonces, por supuesto que pesan más. Pero hay menor cantidad de ellas por mazorca, por fruto. Fíjense ustedes, el peso de la cascarilla varía entre 5 y 12% de acuerdo con el cultivar, y la pulpa pesa menos de un 40% del peso total. Bueno, con respecto al color, decíamos que van desde blanco en los criollos hasta morado intenso o púrpura en los forasteros amazónicos. Aunque hay excepciones, por ejemplo el panaquirito 72 es un forastero con los cotiledones de color blanco. Siempre hay excepción a la regla. La abeja negra. Ok. Las formas, fíjense ustedes las diferentes formas que puede tener la semilla. Elíptica, oblonga, irregular, ovalada. Y ya decíamos de la coloración, ¿verdad? Café, púrpura, crema. Generalmente la púrpura para el forastero, la crema o blanca para el criollo y el café para los trinitarios. ¿Ah? ¿La blanca es la blonda? ¿Perdón? ¿La blanca cuál es ahí? No. En cuanto al color, digo el color, esta es la forma, la de abajo es la forma. Ah, ok. Ajá. No estoy hablando allí de los tipos de color. Ok. ¿Cuál es la composición anatómica de la semilla? Si casi el 100% de las semillas son cotiledones, ¿verdad? El cotiledón está constituido por 3 tejidos. Parénquima, ¿verdad?, de almacenamiento, por supuesto constituido por células parenquimatosas, y fíjense ustedes, contienen los famosos granos de almidón, las proteínas, de ahí se extrae la famosa manteca de cacao, ¿sí? Y varía, luego el segundo tejido en cuanto a anatomía son las células epidérmicas dispuestas en una capa monocelular, y las células con pigmentos que ocupan del 8 al 10% del cotiledón. Estos pigmentos son los famosos polifenoles, que tienen los taninos, que son precursores de los famosos aromas y sabores del cacao, ¿sí? Ok. Por ejemplo, la pulpa en la semilla, que es el arilo blanco, ¿verdad?, contiene agua, azúcares, ácido cítrico y sales, mientras que la testa o cascarilla tiene células mucilaginosas, helas vasculares, células epidérmicas. Y los cotiledones, por supuesto, todos estos compuestos que son precursores de los sabores del cacao y de los aromas, por ejemplo, teobromina, cafeína, polifenoles, ácidos, ¿verdad?, entre otros. Ok. Fíjense ustedes, el contenido de grasa puede variar entre 45 y 60% en almendras fermentadas y secadas, ¿sí? Y los polifenoles, como decíamos anteriormente, constituyen los compuestos que dan la coloración a las semillas de tanto forasteros y trinitarios. Ellos no están presentes en los criollos, ¿verdad?, que son semillas blancas. Y fíjense ustedes las bondades de los polifenoles. Tienen acción antioxidante, vasodilatadores, antiinflamatorios, antitrombóticos y efecto probiótico, ¿sí? Mientras que la teobromina provoca el famoso entusiasmo, felicidad, es diurético y es relajante también. Y la cafeína, por supuesto, estimula el sistema nervioso central. O sea que sí, también tiene cafeína. ¿Te van a preguntar algo? Ok. Ok. Por algo lo llaman el alimento de los dioses, ¿verdad?
circunstancias felices. Ok. En cuanto, una vez que tengamos, que nosotros vamos y tenemos ya el montón de mazorcas en campo, ¿verdad? Para cosechar no debe durar más de 2 días después de cosecha, 2 o 3 días en campo las mazorcas para empezar a sacar las semillas, ¿verdad? Porque eso no, o sea, debería ser el mismo día que se cosecha, hacer eso. Mazorca cerrada. Mazorcas cerradas. Se hacen los montones. En la finca generalmente se ubica un lugar bajo sombra, se ponen hojas de liconia, hojas de mismo musácea como base, ¿verdad? Porque las hojas de las musáceas tienen una característica que permite que la fermentación sea más efectiva. Entonces las arropan, las cubren con hojas de musácea, la base y todo. Muchos fermentan en montón, pero hay cajas, cajones, plataformas grandes que tienen un techo corredizo para evitar que si llueve se mojen, ¿verdad? Entonces, hay diferentes utensilios o estructuras para poner a secar el cacao. Pero antes de secar tenemos que fermentarlo. Y hay los famosos cajones, o en las fincas más humildes, más sencillas, colocan bandejas para poner en bandejas a fermentar. Eso sí, cubiertas con las hojas de musácea o de liconia, ¿sí? Ok. Fíjense ustedes la importancia de la fermentación. Una vez que yo cosecho el cacao, lo abro y saco la semilla, pues viene el proceso de fermentación. Y un grano que no esté bien fermentado no va a tener sabor al chocolate. Predominan los sabores ácidos. Ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Los sabores ácidos y amargos, y el amargor, porque no está bien fermentado. Fíjense, durante la fermentación se forman compuestos que son los precursores del sabor del chocolate y que reaccionarán entre ellos durante el tostado para formar sabor al chocolate. O sea que no simplemente la fermentación, también el tostado tiene mucha importancia a la hora de conseguir un cacao de buena calidad. Entonces, en resumen, el sabor del chocolate se forma en 2 etapas, la fermentación y el tostado. ¿Sí? Vamos a formar el famoso... lo que yo les decía, ¿cómo comienza todo? Cosecha de las mazorcas, la quiebra de las mazorcas y luego ya nos disponemos a hacer los montones o colocarlos en las cajas con las respectivas hojas de musácea para favorecer la fermentación. Ok. Aquí yo le traía una foto de un galpón, prácticamente un pequeño local donde colocan los cajones de fermentación. Esos cajones tienen de 40 o 50 centímetros, 50 por 50 de profundidad. Eso le cabe 50 kilos, 40 kilos de cacao en baba, ¿verdad? Cacao en baba para empezar a fermentar. ¿Cacao en qué? En baba, que es el famoso, con la de arilo, pues. ¿Sí? Eso es cuando lo vamos a secar para producir el chocolate, pero para germinar, que es lo que van a hacer ustedes, tienen que chupar, quitarle esa pulpa, se lo tienen que chupar. Cuando se fermenta no, se deja ahí y eso es lo que ayuda al proceso. Ese es para producir chocolate, en cambio lo otro es para germinar. Hay que eliminar la pulpa, ¿verdad? Ok. Fíjense ustedes, la fermentación tiene 2 pasos, que es primero, el azúcar del mucílago tiene que fermentarse. Entonces, ahí empieza ya el proceso de fermentación. Se transforman en alcohol y luego en ácido acético, similar a donde se produce uva, ¿no? Que se produce vino por un lado y vinagre por otro. Bueno, es parecido. Y la segunda fase, cuando ya se ha producido la fermentación de la pulpa, y que se hace con ese alcohol y ese ácido acético, penetra a través de la cáscara y produce reacciones bioquímicas en el grano, que son responsables de la formación de los precursores del... Vamos a verlo con más detalle aquí más adelante. Ok. Fíjense ustedes, esta es una gráfica que la coloqué porque me parece interesante que cómo varían los sabores, los cambios de sabores, antes y después de la fermentación. ¿Sí? Fíjense ustedes, el sabor a cacao, después de la fermentación, se magnifica, ¿verdad? Mucho. Igual que la acidez se disminuye al mínimo. Es alta antes de la fermentación, o bueno, en la primera etapa de la fermentación y después disminuye bastante. La astringencia también igual, y el sabor floral, dependiendo del cacao, el sabor que tenga, pues se magnifica también
después de la fermentación, el antes y el después, ¿sí? Aquí tenemos entonces un poquito mejor explicado lo que son las etapas de la fermentación. Hay una fase anaeróbica y una fase aeróbica, ¿sí? En las primeras 48 horas, los primeros 2 días de haber colocado a fermentar el cacao, pues sucede la fase de la fermentación, o la fase anaeróbica, perdón, que es la fermentación del azúcar, de los azúcares, que se transforma en alcohol, etanol. Hay una reacción exotérmica, aumenta la temperatura, formación de ácido láctico, y la pulpa ya se deshace pues, con este proceso. Ya a partir de las 48 horas se puede empezar a voltear, ¿sí? Después de la 48 se voltea para airear esa masa de cacao en baba y empezar la fase aeróbica ya de la fermentación. Se airea y permite el crecimiento de bacterias, que es las famosas bacterias aeróbicas, las cetobacter, que transforma el alcohol en ácido acético y se produce también, sigue subiendo. ¿Sí? La temperatura en la primera fase puede llegar a los 40 grados, en la segunda fase el máximo pico es 50 grados centígrados de temperatura. ¿Sí? Esa reacción exotérmica. Eso no destila. Sí, los cajones destilan, se van drenando. De hecho, los cajones tienen una serie de boquitos en el fondo para que vayan drenando. ¿Sí? Ok. Ya luego al final el ácido acético penetra el grano que produce los famosos precursores, pues, los cambios para que forman los precursores del sabor a chocolate. Por eso es que es importante, muchachos. O sea, es un seguimiento estricto. Una vez que ya pusiste a fermentar, a los 2 días empezar a remover para que empiece la fase aeróbica, y que empiecen a formarse los precursores del sabor a chocolate y del aroma, por supuesto. Y acá tenemos en este lo resume, pues. La primera, la fase anaeróbica, es la que está aquí de este lado, a la derecha superior, ¿verdad? Los azúcares se fermentan por la actividad microbiana, produciendo el etanol y el ácido láctico, y calor, por supuesto, aumenta la temperatura. Y la fase anaeróbica ya es la producción de todos estos precursores de cafeína, taninos, proteínas, ¿sí? Y azúcares. Ok. Esto produce ya la muerte del embrión. Con la producción de etanol, de ácido acético, ya produce la muerte del embrión. Ok. Fíjense ustedes, este es un resumen. Aquí está la gráfica donde día a día se ve el aumento de la temperatura hasta llegar a los 50 grados y cómo se ve el aspecto de la semilla, del montón de semillas fermentadas. ¿Sí? Las semillas frescas a los 2 días, a los 5 días y ya el cacao. ¿Sí? No solamente se queda ahí en la fermentación, luego venimos al proceso de secado. Ese cambio de color es nada más con la fermentación. Ajá, nada más con la fermentación. Y ya cuando el seco ya es producto del secado. Pero, ojo, ustedes dirán, bueno, y para acelerar podemos secarlo mecánicamente, ¿verdad? O sea, con una secadora, no sé, pero hay que tener mucho, es más costoso, por supuesto, y se puede contaminar por el mismo humo de la secadora. Comento que lo hacían a veces con la secadora de café. Ajá. Pero dicen que no es muy recomendable, que es mejor hacerlo de manera artesanal. Exacto. O sea, la calidad supongo que queda mejor. La calidad del cacao se garantiza con un secado natural. Con las mojitas que dijo el profesor. Entonces hay que estar volteándolo, siempre volteándolo, pendiente. Y monitoreando el porcentaje de humedad que tenga la semilla. Tiene que llegar a lo mínimo, a 7% de humedad, creo que 7-8% de humedad. Ok. Fíjense ustedes el aspecto de una semilla bien fermentada y una semilla mal fermentada. La bien fermentada parece un cerebrito, es color café, se ve el cotiledón agrietadito de manera muy particular, mientras en cambio la que está arriba, superior, es mal fermentada, color púrpura, es macizo el aspecto. ¿Sí? Sí, se ve. Sí. Plastilina. Exacto. Y fíjense ustedes, dependiendo del tipo de cacao, tenemos un tiempo de fermentación. Si es forastero se lleva de 5 a 7 días, si es criollo de 2 a 3 días y trinitario de 6 a 7 días. ¿Y cómo se ven? Cuando el cacao está sobrefermentado,
se produce un fuerte olor a jamón, típico de cacao sobrefermentado. A jamón. Sí, cuando está muy Cuando se sobrefermentado. Exacto. Ok. Entonces, imagínense que uno le vaya a llevar un cacao a un maestro chocolatero porque quiere hacer sus postres y sus cosas y no pase la prueba. Qué pena, va. Que Por a eso el que- jamón lo devuelva. Bueno, eso al principio es un proceso de aprendizaje. Error y ensayo, ensayo y error hasta que uno va afinando la técnica. Ok. Factores que influyen en la fermentación, muchachos. Ya dijimos la madurez de la mazorca. No podemos poner a fermentar mazorcas maduras con mazorcas que están pintonas, con mazorcas que están un poco verdosas. No, todas de una misma edad y una misma condición, ¿verdad? Entonces es un factor que determina que la fermentación sea exitosa, ¿verdad? Almacenamiento de las mazorcas. No podemos estar a más de 3 días con esas mazorcas depositadas. Lo ideal es el mismo día que se está cosechando empezar el proceso de fermentación, de sacarla de la mazorca y empezar el proceso de fermentación. De la cantidad de granos que tú colocas a fermentar, en muchas haciendas hacen el montón de cacao en baba y a lo mejor ese necesita más cuidado porque es una mayor cantidad, ¿verdad? Es preferible hacerlo en cantidades limitadas. Cantidad de pulpa que tenga el cacao, el tipo de cacao, por supuesto, si es forastero, si es criollo, si es un trinitario, la duración de la fermentación, que no debe durar de esos días que les dije, dependiendo de la variedad de cacao. Los volteos, tenemos que ser muy estrictos en eso de los volteos, no podemos dejar pasar esa acción, voltear siempre a partir del segundo día del cacao, todos los días hay que voltear para favorecer la aireación. Los efectos climáticos, yo creo que eso tiene que ver con que en el lugar donde estemos, la lluvia, la humedad del ambiente, ¿verdad? Si hacen días muy toldados, muy húmedos, no favorece a lo mejor la fermentación. Y por supuesto las enfermedades que puedan, sobre todo fúngicas, ¿verdad? Que puedan, porque es un proceso de humedad que hay ahí en el... Profe, cuando se habla de que es un proceso completamente artesanal, no hay nada establecido que uno pueda por lo menos guiarse para tener una idea del proceso como tal de fermentación. O hay que pegarse una viejita de esas que tiene todos los años. Bueno, tú tienes la teoría, tú también puedes empezar así por la teoría, o sea, ¿sabes cómo? Es que el término artesanal Ahí es se donde refiere a digo- que estamos usando Maquinaria. instrumentos. Y ahí es donde está... Claro, pero cuando, pues digo yo, no, cuando hablamos de como que un mundo de posibilidades, ¿verdad? Porque hay varios tipos de madera que se utilizan, que hay cajones, tostadoras, ¿sí o no? La gente que lo hace. Exacto, hasta la madera, tiene que ser madera dulce. Manicol, de los Entonces, cajones. al ser como que tan amplio, ¿verdad? Puede que, y como por lo menos según lo que el profesor está diciendo, no se tiene tanto tecnicismo, ¿verdad? Para Sí. tratar y todo eso, quizás no haya nada registrado y o sea, lo hacen de manera empírica, pues no. Bueno, pero ya la tradición viene de la colonia. O sea, hay una tradición... Pero tienen su proceso, ellos Sí. tendrán su técnica, ellos sabrán cuánto Y entonces, cuánto hay que Nicole, dejar. hay algunos manuales que de forma, cuando lo tocan muy por encima, pero te dan como las bases de cómo tienes que tratarte, solamente que Tú te metes en internet, y sobre todo Centroamérica, tiene muchos videos o muchos manuales de eso. Ya lo más. Y es un proceso artesanal precisamente porque de eso depende la calidad sí. del producto. Y a que vaya destinado Y también. exactamente. Por eso, entonces, sí tiene que ver con el tipo de cacao que se esté utilizando, también depende de eso la fermentación, de los sabores, Exacto, las ya lo aromas que se dije. quiera tener. Son cacao forasteros, criollos, que son más delicados los criollos, ¿verdad? Más seguro que quién sabe. Es un reto, es un cultivo ecológico, precisamente por eso, ¿verdad? Eso garantiza la calidad del producto. Ok. Fíjense ustedes la importancia del secado, ahora venimos con el secado, ¿verdad? Del secado solar. Es la mejor forma para alcanzar la alta calidad del cacao y significa, como ya lo vimos en la gráfica que les mostré por allí anteriormente, disminución de sabores amargos y de acidez. ¿Qué pasa allí? Se evapora el ácido acético a través de la cáscara y durante un secado lento los ácidos no volátiles, como el ácido láctico, es parcialmente transportado por el agua hacia la cáscara. Se produce una fuerte oxidación, por eso el color café de los polifenoles, que produce menor astringencia y amargor.
y se continúa la formación de sabores, ¿verdad? Entonces, hoy en día a la cáscara le están tratando de conseguir usos, porque eso es un montón de cosas, y la cáscara, dependiendo del tipo de cacao, es gruesa, tiene bastante peso, ¿verdad? Y ahí se consiguen muchos trabajos, No se puede computar. artículos, No se puede computar. sí, hay Pero trabajos además, para contenido de composteros. potasio, ¿no? ¿Ah? De potasio. Que tiene ese Sí, papel. claro, todo el potasio está concentrado en la cáscara. Entonces puede ser para compostaje, para ganado, para forraje. Profe, como combustible no serviría. ¿Ah? Como combustible. Quemando. Habría que ver, habría que probar, ¿verdad? Ahí sale. No, ya estoy con duda. Ok. Yo sí, chico. Fíjense ustedes, este es un secador solar. Son como pequeñas, ¿cómo diríamos? Mesones, ¿verdad? Donde van concentrándose, van colocándose, se van extendiendo el cacao, mientras más extendido mejor. Aquí en Venezuela, ¿Son mesones planos o son así como una pizza? planos, deberían ser planos. Sí, estamos ahí. Pero Ujú, de plano. Este es un poquito ancho, ¿verdad? Sí. El primera, el sí. En las zonas cacaoteras de Venezuela, Chao, Sierpe, Choroní, lo sacan a 3 de la iglesia y lo ponen a airear ahí, ¿verdad? Y lo van volteando, y lo van hasta que consiguen el aroma y el sabor. Fíjense ustedes lo del secado mecánico, es más caro, peligroso por contaminación por humo y retiene sabores ácidos generalmente, porque estás obligándolo a secarse rápido. Los mecánicos de ahora ya no son. Nada obligado con el cacao, todo ácido. No, mecánico es con secadora. Ajá, con secadora como el café. Ok. Sí, que eso se va a pasar, profesor, que era mejor el. Fíjense ustedes las condiciones para fermentar bien, condiciones críticas para producir granos bien fermentados. Mazorcas maduras todas, lo que decíamos, ¿verdad? Y en cantidad suficiente, o sea, de 50 a 100 kilogramos de cacao en baba, ¿verdad? Poca pulpa para favorecer la baja acidez y mejor sabor, por supuesto. Mientras menos pulpa tenga, menos acidez va a generar. El secado solar asegurará menor acidez, menor astringencia y amargor y mejor sabor a chocolate. Y por último, también por supuesto que el sabor final depende de la variedad, ¿verdad? Hay cacao de cacao, ya vamos a ver. Exacto. Sí, el Exacto. profesor nos estaba comentando no recuerdo el nombre, si me recuerdo el nombre, no sale en el examen, que son como unas telarañas. El diagrama. Sí, los diagramas del sabor, sí. Ahí es donde salen las Las características. características de cada clon, exacto, sí, señor. Ese es un manual de Katy. Hay páginas de internet donde salen todo eso. ¿Ah? Hay varias páginas donde te dan la descripción Sí, de varios sí. aquí en Venezuela. Ok. Fíjense usted, el procesamiento de semillas para fermentación o para siembra son distintos, ¿verdad? Ya dijimos que, bueno, para la fermentación es cosechar, dependiendo si es pico de cosecha o no es pico de cosecha, cada 15 días o cada 20 días. Y por supuesto, realizar la fermentación a un mínimo o sea, no pasar de 3 días para empezar a hacer la fermentación, después de cosechar la mazorca, ¿verdad? En cambio, si es para siembra, hay que esperar que la semilla o sea, que el fruto esté maduro y eso empíricamente o prácticamente moviendo la mazorca y que suenen, que están libres dentro de la mazorca, ¿verdad? Que se muevan, que suenen, están desprendidas las semillas. Generalmente se selecciona, como dijimos, el tercio medio, porque los extremos son defectuosas, ¿sí? Son más pequeñas, también la del centro, la del tercio medio son las más grandes, ¿verdad? Hay que retirarle el mucílago, ¿verdad? La pulpa. ¿Cómo se logra en grandes cantidades retirar ese mucílago? A ver, lavándolo, generalmente buscarse, nosotros teníamos una tremenda batea grande con una pluma y era lo hacíamos con malla sarán, refregar y lavar, refregar y lavar, es como lavar ropa,
pero había una hora dando en ese proceso hasta que las semillas se van colocando la coloración marrón de la semilla, así trinitario, pues una coloración marrón, ¿verdad? Entonces hay que lavarlo hasta garantizar sacar bastante, eliminar ese mucílago. Para evitar que se fermente la semilla, se muera el embrión, ¿verdad? Si se fermenta, se muere el embrión. Entonces, eliminando eso, ya luego de que hicimos eso, ya colocamos las semillas a pregerminar. Colocamos una capa de fibra de coco o otros utilizan arena, arriba una capa de semilla o otra capa de arena o de fibra de coco, y así vamos haciendo en un balde, en una bolsa, y hacemos nuestra En cantidad. ajá, en cantidad, capas y capas, y formamos, nosotros lo hacíamos en un saco y íbamos colocando. Teníamos un saco de 50 kilos lleno de semillas pregerminadas. Pero para sembrar eso es un proceso, Dios mío. Hay que tener las bolsas preparadas ya. Profe, ¿y cuánto tiempo, Ah, ese tiempo, cuánto tiempo uno puede tener las pregerminadas en 2 días. A 2 días ya está la puntica, y es mejor hacerlo así porque se mete con la puntica hacia abajo y listo, no hay pele. Otros la ponen acostada, pero entonces si estamos acostadas al revés, empieza la semilla, entonces empieza a hacer el rabo cochino, entonces ya no es lo mismo, ya la calidad de la planta no es la misma, ¿sí? Entonces lo ideal es a los 2 días ya está, por eso que tienen que venir, si colocamos hoy a pregerminar, tienen que venir el viernes a hacer eso. Sí. Ok. Y luego ya, una vez que ya está lista, pregerminada, a los 2 días, tener las bolsas, las hileras de bolsas para, imagínate, nosotros nos pregerminamos 2000 semillas, 3000 semillas, ese es un trabajo enorme. Y se nos perdieron mucho porque no nos da chance de sembrarlas todas. Bueno, el sustrato que se utiliza para esas bolsas tiene que tener 2 partes de arenilla, una de tierra fértil y 100 gramos de materia orgánica, cualquiera que tengamos materia orgánica, pues, un compostero y llenar estas bolsas de 2 o 3 kilos. ¿Eso es lo ideal, profe? ¿O es Mientras, lo que manda pero lo ideal nosotros hemos probado, mientras más largo sea la bolsa, es mejor, porque la raíz del cacao es una raíz pivotante. Sí. Entonces, garantizamos que se desarrolle bien la raíz pivotante, que es la que da el anclaje de la semilla de la planta. Ok, entonces probamos con unas bolsas tubete de más o menos 20, 30 centímetros de largo y lo único difícil es que se mantengan verticales. Hay que apilarlas de tal manera para mantenerlas verticales. Sí. Ok. Fíjense ustedes, esta es una de las últimas. Cacao fino de aroma. Esto me gustó cuando lo conseguí y se lo voy a poner para colocárselo, ¿verdad? De acuerdo a Pérez y colaboradores, en el 2021, en Venezuela los productores se clasifican el cacao fino de aroma, de acuerdo a las regiones productoras. Por una región vamos a tener determinado sabor. Por ejemplo, los que están hacia la zona del sur del lago, que es Guasari y Porcelana, tienen sabores a melaza o miel. Los que están en la región central, llámese Aragua, Carabobo, Miranda, que serían Ocumare, Patanemo, Canoabo, Chuao, Carenero, son sabores a frutos secos. Los de la zona de La Guaira en adelante, Caruao, por ejemplo, un sabor a mango y bananos. Y los del oriente, Río Caribe, Agua Fría, Agua Santa, Villarroel, tienen unos sabores a frutales y florales, dependiendo de la zona. Tenemos estos sabores de cacao finos de aroma, ¿sí? Teniendo en cuenta que los que son realmente criollos son los del sur del lago, ¿verdad? Aunque según la literatura dice que no existe realmente un cacao criollo, que la mayoría está mezclado desde la época de la colonia, se han ido mezclando, son híbridos. Pero hay unos que se tienden más a los criollos, ¿verdad? Que otros. Ok. Y por último, pues tenemos. Dice que me gustó eso que dice el ayer comentario. El café hace posible salir de la cama, pero el chocolate hace que valga la pena salir. ¿Sí? O sea, todo este proceso que les he hablado de primero cómo cosechar, cómo poner a fermentar, cómo poner a secar, pues este es el producto final. ¿Sí? Vale la pena. Vale la pena, ¿verdad? Profe, una pregunta. Cuando en la parte de secado, cuando lo ponen al sol, ¿él dura todo el día al sol o lo recubren por cierto tiempo? No, o sea, hay que cubrirlo después, o sea, no todo el día. Todo el día. Porque quién va a estar pendiente de, o sea, las 24 horas, no, eso es en las plenas horas de sol,
Ok. Cuando se calienta, las horas más intensas, es tipo 10 de la mañana hasta 2 de la tarde, 3 de la tarde. Ahí se le hace el proceso y después se pudre. Pues si tú quieres estar ahí todo el día, Carlos. Otro, bueno, hasta a las 6 de la tarde cuando está yendo el sol, van y recogen su, me imagino que los que están en Suao y recogen su, Ya digamos, sabemos que el último día de clase vamos a hacer una cata de chocolate, ¿verdad? caramba. Un chocolatico, Pero hay que buscarlos bien, sí, ¿verdad? Porque habrá que ver, Carlos, hay un chocolate, o sea, aquí se consiguen chocolates buenos, pero hay que buscar, no en todas partes los venden. Creo que Farmatodo no tiene chocolate. No, si tiene unos que son de 70, 60%. Sí, aquí hay una chocolatera También los dañan. en La Piedad. Hay una chocolatera en La Piedad, que no sé qué calidad tengan, pero es Sí, y uno comercial para que no haga la comparación de, mira, Ay, pero no sean de los árabes, porque no Pero de no, hambre, para mí, no, ahorita hay muchos profiteroles que se parecen a chocolate, que son una fraude. Nosotros llegamos a arrimar a ese chocolatero en La Piedad varios kilos, o sea, sacos de 50, 100 kilos que llegamos a vender. Y no nos metían tapas, porque bueno, me parece que, claro, nunca he podido comprar cacao criollo 100%. Nunca había podido comprar cacao de calidad, nunca lo había podido procesar. Ahí en La Piedad. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas sobre este tema de la semilla, o sea, me imagino que Jonathan les habló muy bien de la, No, sí, con la sierra. les habló de la